Hola y muy buenas. Tenía muchas ganas de hacer este contenido porque realmente es un tema que genera mucho ruido en el ambiente. Hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando entre TikTok y Estados Unidos. Les voy a contar toda la historia desde que inició hasta en qué estamos ahora y sobre todo qué se espera que pase. Para los que no estén como muy en sintonía con esta situación, básicamente lo que está pasando es que el gobierno de Estados Unidos quiere obligar a ByteDance, que es la empresa china propietaria de TikTok, a vender la red social. Si ByteDance no accede pues a esta venta, es decir, no vende la compañía, TikTok podría ser prohibido en el territorio norteamericano. ¿Listo? Esa es la situación. O vende ByteDance TikTok o usted a Estados Unidos no entra. Básicamente es lo que dice el gobierno. Ahora, ¿cuál es el argumento que tiene Estados Unidos o la razón por la que justifica esta solicitud? Básicamente se debe a que, según el gobierno, hay un gran riesgo en que la aplicación sea utilizada como una herramienta de propaganda por el Partido Comunista Chino. Es decir, que empiecen a generar una mentalidad influenciada como por su rival político en los ciudadanos americanos. Ustedes dirán que esa gente de Estados Unidos está muy paranoica y que quiere dominar al mundo y demás. Eso ustedes están en todo su derecho de decirlo y de pensarlo. De hecho, yo no tomo partida, yo no me pongo en ninguno de los bandos, pero hay unos datos que me parecen importantes que son como esas pruebitas que tiene que tiene el gobierno de Estados Unidos para preocuparse o para manifestar su preocupación. La cosa es que desde el año 2022, Google, Meta y Microsoft han encontrado como algún tema de programas de influencia dentro de sus plataformas o dentro de sus tecnologías. Los casos puntuales son: Google interrumpió más de 50.000 casos de un programa de influencia chino llamado Dragon Bridge en YouTube, Blogger y AdSense. Por su parte, Meta detectó casos de operaciones de influencia china y la empresa, como consecuencia, terminó eliminando más de 5.000 personas de Facebook. Y por su parte, Microsoft advirtió que encontró varios grupos con sede en China que buscaban influir en los votantes de otras naciones, incluidos Estados Unidos, a través de actividades coordinadas en las redes sociales. Esto fue para las elecciones de este año en Estados Unidos. Entonces, digamos que de algún modo estos antecedentes reportados por las grandes tecnológicas, que ojito, son de Estados Unidos y les interesa que TikTok no sea un gran jugador, porque todo hay que decirlo en su territorio e incluso a nivel mundial, pues fueron los que hicieron estos reportes. No estoy insinuando nada, aquí es un tema de interpretaciones. Pero vayamos un poquito a la historia para entender esto, a ver cómo, cuándo surge, quién fue como, quién lideró esto y demás. Ustedes dirán, no, pues seguramente eso es un tema más de los republicanos. Pues resulta que sí y no. Este tema fue introducido este año, ojo, por el congresista republicano Mike Gallagher, me perdonarán, no sé cómo se pronuncia, y el demócrata Raja Krishnamurti, es decir, tanto republicanos como demócratas. Y ellos, en un comunicado que presentaron, aseguraron que, abro comillas, mientras TikTok sea propiedad de ByteDance, controlada por el Partido Comunista de China, presenta una grave amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Eso pasó este año, cuando se presentó un proyecto de ley en la Cámara, que ya vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, a mí sí me gustaría recordar que en el gobierno de Donald Trump, entre el año 2017 al 2021, también se intentó prohibir TikTok alegando lo mismo, un riesgo para la seguridad nacional. Aquí la cosa se vuelve un poquito más interesante y lo hace uno pensar, la política, Dios mío, la política. Resulta que aunque la medida de Trump iba bien encaminada y pintaba bien para ser aprobada, esta
fue anulada en los tribunales y adivinen por quién, por el señor Biden. Sí, el presidente de Estados Unidos hoy en día, que fue, digamos que un súper impulsor y dijo que si este proyecto de ley llegaba a su escritorio como presidente, él la iba a firmar. Entonces suena un poco contradictorio que cuando Trump era el presidente en el 2017, haya sido Biden el que hizo que este proyecto se cayera, pero que ahora es la persona abanderada que de algún modo está impulsando esta iniciativa. Las cosas han cambiado y por su parte Trump no se queda atrás porque aunque tuvo la iniciativa hace unos cuantos años ya en su periodo de gobierno, hoy en día dice que esta prohibición solamente va a beneficiar a grandes tecnológicas como Meta, cosa que no es muy descabellada. La cosa es que tanto Biden como Trump cambiaron papeles y el que lo apoyaba antes ahora es un detractor y pues al contrario, Biden termina ahora apoyando esta causa. Vámonos un poquito a la línea del tiempo del proceso legislativo. ¿Qué pasó? Entonces, yo ahorita les mencionaba tanto al republicano como al demócrata, a los congresistas. Resulta que el 13 de marzo del 2024, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, ojo, por una gran mayoría, un nuevo proyecto de ley que obligaría a ByteDance a vender la aplicación, aquí es muy importante, en los próximos 165 días. Ese proyecto de ley tenía que pasar al Senado, listo, y después a el escritorio de Biden, que ya había dicho que si eso llegaba, él lo iba a firmar. Si ByteDance no vendía TikTok en los próximos 165 días, entonces pues la red social iba a ser prohibida en el país. ¿Qué pasó? A ver, de algún modo habían como muchos senadores que no estaban tan cómodos con este proyecto de ley, básicamente porque consideraban que el tiempo era muy corto, porque 165 días son como 5 o 6 meses. Entonces ellos decían que no se podía de alguna manera darles tan poco tiempo para hacer este tipo de venta. Y por eso como que, aunque esto fue en marzo, pues fue perdiendo como, no importancia, sino como, no había como tanta gente que quisiera que esto pasara tan rápido. Pero, pues, esta gente fue un poquito más inteligente, más astuta, mejor, y lo que hizo fue incluir el proyecto de ley en una bolsa de legislaciones, por decirlo de alguna manera, no sé si estoy usando bien el concepto, me perdonarán los expertos en el tema, de ayuda extranjera, en donde habían un tema de inversión para la ayuda de la guerra de Ucrania y demás, y de esta manera hicieron una modificación. Y la modificación, aparte de incluirla en ese paquete de ayuda extranjera, implicaba que ya no eran 165 días para la venta, sino 270. A ver, al hacer parte ya de una bolsa de proyectos y al modificarse el tiempo, que era como una de las cosas que no terminaba de convencer a los senadores, pues resulta que el Senado el 25 de abril terminó por aprobar ese proyecto de ley. Y como ya se había dicho, el señor Biden, sin dudarlo 2 veces, lo firmó. Básicamente, ya a hoy está en vigencia, está corriendo y pues Biden está obligado a vender a TikTok, creo que en los 262 días, más o menos, no sé cuántos días han pasado desde eso, realmente eran 270 y esto salió el 25 de abril, estamos a 29, bueno, no sé, 5 días menos, o sea, 265 días para la venta de TikTok. De lo contrario, TikTok será prohibido. Esto es lo que ha pasado en el gobierno de Estados Unidos con el tema del proyecto de ley. Ahora, pues TikTok es una empresa gigante, multimillonaria, con un gran poder de influencia a nivel social, y pues no se iba a quedar callado ni se iba a quedar quieto. Entonces, ¿qué ha hecho TikTok? Lo primero es que empezó como a revelar datos de la importancia de la red social en la economía de creadores de contenido, emprendedores y microempresarios de Estados Unidos. Esto pues lo hizo, es como un arma que decidió utilizar para lograr afinidad por parte de los usuarios y que apoyaran
a la red social y no a su gobierno. Dentro de los datos más relevantes que ha entregado TikTok como armas, se destacan los siguientes. El primero es que TikTok contribuyó con 24.200 millones de dólares a la economía estadounidense en 2023. Repito, 24.200 millones de dólares. Otro dato importante. Las pequeñas pymes estadounidenses que comercializan o publicitan en TikTok generan casi 15.000 millones de dólares en ingresos en 2023. Y otro dato importante es que casi el 40% de las pymes dicen que TikTok es crítico para su existencia. Y estas mismas pymes generaron 224.000 puestos de trabajo a raíz de TikTok. Sí, la verdad es, aunque nos duela, aunque a mí personalmente no nos guste mucho la red social, genera dinero, genera fuentes de empleo y adicional, pues de alguna manera es como una plataforma para que muchas microempresas y personas que venden sus productos y sus servicios pues se den a conocer. Realmente, si uno va a ver, sí termina afectando la economía, sobre todo los independientes. Y por esto hemos visto cómo cerca del Capitolio se han presentado marchas de personas que piden al gobierno no continuar con este proyecto de ley, pues que hemos visto que igual y tampoco es que haya servido mucho porque el gobierno insiste en la prohibición o en la venta de la red social. Otra de las cosas que hizo la red social en respuesta a todo este movimiento, esto pasó, muy importante, entre el 20, perdón, se me fue la fecha, entre el 13 de mayo, perdón, el 13 de marzo del 2024 y el 25 de abril, estas cosas son las que han pasado. La red social puso una ventana emergente o un pop-up cuando las personas ingresaban a la aplicación y les aparecía un mensaje en donde manifestaban que el gobierno, o sea, el gobierno de los estadounidenses estaba violando la primera enmienda al no permitir la libertad de expresión en la red social. Bueno, eso fue un mensaje, fue como un llamado de acción, no nos vamos a quedar de manos cruzados, pero pues realmente los usuarios lo veían, saben del problema que hay político actualmente y pues me imagino que se saltaban. Obviamente hay a quienes, como les dije anteriormente, creadores, emprendedores, microempresas y demás, que esto les puede afectar un poquito más, pero realmente era lo que el gobierno quería hacer, ¿cierto? Poner un poco en contra a los ciudadanos estadounidenses en contra de su gobierno. Bueno, ahora, puntualmente, ¿qué pasó después de la firma de Biden, ¿qué dijo TikTok? Básicamente dijo en un comunicado oficial que impugnaría la ley en los tribunales. Y ojito que esto no es una bobada, porque esto podría retrasar la eventual venta. Es decir, si esto entra a los tribunales, pues claramente es como si el periodo se estopeara, dejara de correr ese calendario de venta y empezaríamos en un proceso legal. Eso puede pasar, por lo que yo no veo que en 265 días, sí o sí, algo muy grande vaya como a acontecer con esta red social. Por su parte, el director ejecutivo de TikTok no usó X, muy bien, usó el propio TikTok, que claramente también difundieron en X. El señor se llama Shou Chew, no, se llama Shou Chew. Bueno, y él en un video calificó como un momento decepcionante para TikTok y dijo, como refiriéndose a Biden, no se equivoquen, esto es una prohibición de TikTok y una prohibición para usted y su voz, como dirigiéndose al público. Dijo, en realidad es irónico porque la libertad de expresión en TikTok refleja los mismos valores estadounidenses que hacen de Estados Unidos un faro de libertad. Y es como si les hubiera pegado un puñalado, no en la espalda, sino como en las costillas, de frente, a todo el tema de nacionalismo americano, en donde obviamente está la libertad, en donde está no sé, el libre desarrollo del individuo. Ahora que estaba leyendo esto, me acordé que me parece súper charro la posición de Biden. Esto no tiene tonos políticos, no lo lean ni lo escuchen de esa manera. Pero sí me parece un poco irónico que en campaña, hace, no sé, como 3 meses, 2 meses menos, les conté que el político estaba haciendo bailes y, pues no bailes, pero sí videos graciosos,
incluso en la época del Super Bowl, fue ahí en febrero, haciendo referencia a, pues como a la campaña política, pero también a un tema con Kansas City y demás. eh, y hoy esté firmando una ley para prohibir TikTok. Incoherencias, pero bueno, ahí está. Entonces eso es lo que ha hecho. Tres cositas. Obviamente me imagino que con sus abogados están haciendo muchísimo más, pero básicamente dijeron que no se iban a quedar quietos, que iban a ir a los tribunales, sacaron un mensaje diciéndole a la gente, le están violando la primera enmienda y adicional a eso sacó informes del impacto financiero que tenía la red social en el país. ¿Qué ha hecho el gobierno chino? Y es que ese es el punto, que esta discusión tiene un toque político. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, yo sé que estoy pronunciando súper mal todos los nombres, perdón, pero bueno, hay que hacerlo si quiero dar la noticia. Acusó a Estados Unidos de actuar sin causa al forzar la venta de TikTok. Y aquí yo sí siento que ellos tienen parte de razón, porque al final lo que Estados Unidos le está diciendo al mundo es que la tecnología china no es de confianza, lo que afecta directamente la reputación del país. Este señor, el señor Wang Wenbin, dijo que esta situación dañaba la reputación de la nación en el comercio internacional. Y a mí me parece que no es nada descabellado. Les voy a contar en temas de... Ese es el contexto. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Ok? ¿En qué puede terminar toda esta historia? Lo primero es que TikTok decida ir a los tribunales y ganar tiempo para que algo pase y la venta no se termine dando ni la prohibición, ¿cierto? O sea, que embolaten el caso y esto se vuelva de manifestaciones sociales incluso, o sea, volverlo muy político y muy marquetero, por decirlo de alguna manera, para que genere mucho ruido y no avance políticamente. Otra cosa es que simplemente TikTok pues diga, ok, que este segundo punto es el que creo que menos va a pasar, pero que diga, ok, que me prohíban y salga de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos representa creo que 180 o 100 millones, 180 o 100, 170 o 180 millones de usuarios activos para la red social. Y ojito que allá está funcionando el marketplace de TikTok. Bueno, o sea, les genera mucho dinerito porque los anunciantes allá también gastan mucho más dinero, etcétera, etcétera. De hecho, los usuarios de TikTok de Estados Unidos representan 1/3 del total de la cantidad de usuarios, o sea, que no es despreciable para ellos. Entonces yo no creo que ellos digan como, listo, no, pues bueno, que no funciona en Estados Unidos y se van. Además, porque muchos de los creadores que vemos en otras partes del mundo y muchas marcas que también vemos desde otras partes del mundo son de Estados Unidos. Entonces es como si se quedaran sin esa parte de contenido y pues al final la red social vive del contenido que generan otros. Y en Estados Unidos se genera muchísimo. Y la tercera que puede pasar y es la que se está como rumoreando con mayores posibilidades es que ByteDance se canse de esto y diga que va a vender TikTok a un agente de Estados Unidos. ¿Quiénes? No sé, por ahí se estaba diciendo que el que era antes el CEO de Activision Blizzard, la empresa que compró Microsoft, estaba interesado. Otros dicen que los únicos que tienen la cartera en temas de platica, cash, para hacer una compra como esta son Meta, Google y que Amazon y que pues no lo pueden hacer porque ya entonces dejaríamos de hablar de riesgo de seguridad nacional para empezar a hablar de antimonopolio. Entonces, a ver, si de alguna manera se vende, se me olvidó lo que le estaba diciendo, pero básicamente, sí, ellos dicen, bueno, no, nada, le vendo esto a unos americanos que quieran pagarme por esto. Que, por ejemplo, Elon Musk, yo no sé si lo comprara Elon Musk, esto podría ser antimonopolio. Estaría muy loco, pero pues este señor quiere tener mucho poder y esa sería una manera. La cosa es que, bueno, ellos dicen, listo, vendamos. Eso es como lo que se rumorea que va a pasar. Pero, ojito, ojito,
que con el comunicado que les dije, que ya la gente, el gobierno chino había puesto un poquito más de tensión con esto, aquí se abre una discusión muy grande. Y es que el gobierno de China puede obligar a ByteDance a que venda TikTok, pero sin el algoritmo. Porque les va a leer una cosa. Dice, según las reglas de control de exportaciones de China, la venta de algoritmos sistemáticos las dicta el gobierno chino. Lo que podría significar que incluso si se vende TikTok, es posible que sus sistemas de backend no estén incluidos. O sea, ellos venden toda la interfaz, todo el core de bases de datos, de usuarios, etcétera, pero tranquilitos que el algoritmo se queda conmigo. Y pues los que sabemos un poquito de cómo funciona esto de las redes sociales, sabemos que se dice, no estamos seguros, la magia de TikTok es el algoritmo capaz de hacer recomendaciones casi que adictivas que hacen que el usuario permanezca por mucho tiempo consumiendo contenido en la plataforma. Eh, complicado, porque es decirle a la gente de Estados Unidos, hola, me compras TikTok, pero sin el algoritmo. Es como comprar una red social que no tiene una gran promesa de valor más allá de la cantidad de usuarios que tiene, porque al final se van a quedar con la mejor parte. Y pues yo no me imagino que haya mucha gente queriendo eso, a menos que quieran sacar a TikTok del camino, que ese es otro escenario. Hay en términos de dinero, ¿cuánto valdría TikTok? Por si usted que está sentado en la casa comiendo crispetas, escuchándome a mí, su humilde servidora, le da por comprar TikTok, le voy a dejar los datos para ver cuánto tiene que sacar del banco. Estimaciones, esos creo que son del New York Times. Si ByteDance vende TikTok con el algoritmo, podríamos estar hablando de una venta de 110.000 millones de dólares. Pero vean lo que es la desvalorización por un algoritmo. Yo pienso si la persona que desarrolló el algoritmo, ¿dónde está? ¿Qué hace? Pues porque si esto causa la venta con algoritmo o sin algoritmo, esa persona debe, no sé, ser la segunda persona más rica del mundo, algo así. 110.000 millones con el algoritmo, y sin el algoritmo la valorización caería a 20.000 millones. Esto es como un 85-90% de desvalorización. Esto claramente cambiaría las reglas del juego y habría que ver qué tantos interesados hay en comprar esta red social. Para finalizar, les voy a dar unos datos que hay que tener en cuenta en este novelón, que son importantes, que hay que decirlos, que hay que mencionarlos. El primero es que, Estados Unidos quiere como restarle importancia tecnológica a China. Y, o sea, que no se entienda que esto es una guerra solo contra ByteDance o solo contra TikTok, impulsada, no sé, por Meta o qué sé yo. La cosa es que desde hace varios meses Estados Unidos quiere limitar, por ejemplo, el acceso de China a la tecnología de semiconductores capaces de soportar la generación de todos los modelos de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, hoy salió una noticia en la que empiezan también desde el gobierno de Estados Unidos investigaciones que buscan como también mandar de lado o sacar del juego a DJI, pues esta marca que hace drones, que hace cámaras, que hace micrófonos, los que hacen estos micrófonos que tengo por acá. Resulta que ya Estados Unidos les puso el DJI, les puso el ojito. Y pues ya no solamente se la van a montar a TikTok, sino también a otras empresas. Bueno, y la última cosa que les voy a decir es que uno dice, bueno, esto es tan horrible, Estados Unidos súper, ¿qué será? Estricto, manipulador, quiere controlar todo, etcétera, etcétera. Pero también hay que recordar que las leyes operativas chinas prácticamente hacen que sea imposible que algunas tecnológicas de Estados Unidos operen en su territorio. Es como si Estados Unidos le estuviera dando o le estuviera pagando con su misma moneda a China de alguna manera. Es por eso, por ejemplo, que en China funciona o el rey de la mensajería y de las super aplicaciones es WeChat y no WhatsApp.
De hecho, en estos días se conoció que Apple bajó de la App Store una cantidad considerable de aplicaciones importantes por también leyes y cosas de China. Es decir, China no se la pone fácil al gobierno a los gobiernos de Occidente, menos a los de Estados Unidos, que al final son los que producen mucha tecnología, y Estados Unidos ha decidido ahora también controlar mucho lo que se permite o no se permite de China. Nada, eso era todo lo que les quería contar. No sé qué piensen de esta historia. Les aconsejo que no se pongan de ninguna de los dos bandos, porque de lo que yo sí estoy segura es que ninguno de los dos bandos tiene intenciones como benévolas del todo. Todas tienen sus intereses un poco turbios, un poco de poder, un poco de muchas cosas. Y pues si estás buscando buenos, creo que esta no es la partida para ponerse de un lado o de otro, simplemente observar, ver y aprender de estos juegos de poder y ver también, estar muy atentos a cómo esto termina impactándonos a países de América Latina y de Europa, que nada tenemos que ver en esta pelea, pero que seguramente nos vamos a ver salpicados. Con eso me despido por hoy. Espero que te haya gustado este recuento. Si te gustó y te parece que a alguien más le puede servir o le puede gustar, compártelo y si no, dale me gusta y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que YouTube te cuente cuando suba un nuevo contenido. Chao, chao y que la fuerza te acompañe. Nos vemos después.